Mis propios descendientes me negociaron como una reliquia inservible, mientras yo simulaba el sueño, absorbiendo cada sílaba tóxica que brotaba de sus labios corrompidos. En cuanto la anciana expire en esa institución, dividimos todo por partes iguales, murmuró Roberto a Carmen, mientras contabilizaba los billetes que acababa de extraer de mi caja de seguridad. Esperemos que no se prolongue demasiado. Estoy harta de aparentar cariño, replicó mi nuera. Esa serpiente que acogí en mi hogar como si fuera sangre de mi sangre, allí permanecía yo, Carmen Elena, de 66 primaveras, oculta tras la entrada de mi propio dormitorio, observando cómo mis vástagos orquestaban mi fallecimiento como quien organiza un fin de semana. Sandra sostenía mi última voluntad entre sus dedos inmundos, carcajeándose porque creía haberlo ocultado magistralmente. Observa esto, hermano. Aquí especifica que nos hereda todo equitativamente, que fortuna que jamás descubrió que, ya lo habíamos examinado. El hedor a pérfidy saturaba mi hogar, mezclándose con la fragancia vulgar de Carmen y el humo del tabaco que Roberto consumía sobre mi diván de terciopelo esmeralda. Ese mismo mueble que adquirí cuando ellos eran infantes y yo aún tenía fe en los vínculos familiares. La iluminación de la lámpara cristalina que había pertenecido a mi progenitora alumbraba sus rostros diabólicos mientras fraccionaban mi existencia como matarifes. El hogar geriátrico en Barcelona ya está financiado por medio año, declaró Sandra consultando su dispositivo móvil, para cuando se agoten los fondos. Ya estará tan deteriorada que ni siquiera se percatará de nada. Los tres se regocijaron como carroñeros hambrientos, y yo experimenté como algo perecía en mi interior. No era mi corazón, sino mi confianza en la especie humana. Carmen extrajo mi gargantilla de nácar del joyero, la misma que había sido de mi bisabuela, y se la colocó frente al cristal como si ya le perteneciera. Esto armoniza perfectamente con mi atuendo para las nupcias de mi hermana, susurró acariciando cada perla que poseía más historia que toda su estirpe junta. Roberto aplaudió como una foca amaestrada. Te ves radiante, mi amor. Ese collar siempre te favoreció más que a la veterana. La palabra veterana emergió de los labios de mi propio vástago como un salivazo. Ese infante que crié con devoción, que alimenté con mi propia sustancia, que cuidé cuando padeció pulmonía y los galenos dijeron que podría perecer. Ese mismo niño ahora me denominaba veterana, como si fuera desperdicio que debe desecharse. Mi organismo se estremecía de cólera reprimida mientras contemplaba cómo Sandra abría mis álbumes fotográficos y los arrojaba uno tras otro al contenedor de basura. 4 décadas de memorias, de primeras sonrisas, de primeros pasos, de celebraciones dichosas. Todo se dirigía directamente al desecho como si jamás hubiera existido. ¿Para qué necesitará fotografías donde se dirige? Expresó con una crueldad que me congeló la sangre. Roberto abrió mi computadora portátil y comenzó a inspeccionar mis cuentas bancarias con una sonrisa que me revolvió las entrañas. Miren esto. La veterana posee más capital del que calculábamos. Podemos adquirir el departamento costero que tanto ansiaba Carmen. Mi nuera saltó de júbilo como una infanta malcriada. Sí, y también podemos realizar ese tour europeo que nunca pudimos costear. Europa con mi capital, apartamento con mi labor, lujos con mi sacrificio. Todo sufragado con la sangre de una mujer que se exterminó trabajando para brindarles una existencia superior, que se olvidó de sí misma para que ellos tuvieran todo. Y así me retribuían, planeando mi destierro mientras gastaban mi herencia antes de que yo estuviera fallecida. El cronómetro del salón marcaba las 23 horas cuando Carmen preguntó ¿y si la veterana se resiste? Mañana, Roberto se carcajeó con una malicia que me hizo temblar. Ya está todo coordinado. El doctor Sebastián nos va a asistir. Diremos que padece deterioro cognitivo senil y que no puede autocuidarse. Los documentos ya están preparados. Sebastián, mi médico de confianza, el mismo que había supervisado mi salud durante 15 años, también estaba en la conspiración. El hombre en quien confiaba mis dolores, mis temores, mis secretos médicos, me había traicionado por unos billetes. Mi propio galeno iba a certificar que estaba demente para justificar mi deportación forzosa. Esa noche no pude cerrar los ojos. Permanecí despierta en mi lecho, esa cama donde había llorado el deceso de mi esposo, donde había soñado con observar crecer a mis nietos, donde había planificado envejecer con dignidad. Ahora esa cama se percibía como un féretro, donde esperaba mi sepultura en vida. La aurora llegó como una sentencia capital. Desperté con el sabor amargo de la traición aún adherido en mi garganta, fingiendo haber descansado bien cuando en realidad había transcurrido toda la noche planificando cómo escapar de la trampa que mis propios hijos me habían tendido. El aroma del café recién preparado ascendía desde la cocina, ese mismo café que había elaborado para ellos durante décadas y ahora ellos lo hacían para celebrar mi funeral en vida. Sandra tocó la puerta de mi habitación con esos nudillos, suaves que antes me tranquilizaban y ahora sonaban como martillazos. Buenos días, mami.
¿Cómo descansaste? Su voz falsa, endulzada como miel venenosa, me producía náuseas. Me incorporé lentamente, fingiendo la fragilidad que ellos deseaban observar, mientras interiormente hervía de rabia contenida. Descendí las escaleras aferrándome del pasamanos como una anciana desvalida. Cada paso calculado para que no sospecharan que había descubierto su plan diabólico. La sala permanecía exactamente igual que la noche anterior. Pero ahora todo se percibía diferente bajo la luz del día. Mis muebles, mis recuerdos, mi vida entera me parecían ajenos como si ya no me pertenecieran. Roberto estaba sentado en mi sillón predilecto, leyendo el diario con esa tranquilidad de quien ya ha ganado la guerra. Llevaba puesta la camisa celeste que yo le había obsequiado el día del padre. Esa misma camisa que ahora se veía como un disfraz de hijo amoroso. Buenos días, mamá, me expresó sin alzar la mirada del periódico, como si fuera un día normal y no el día en que me iban a exiliar para siempre. Carmen estaba en la cocina preparando el desayuno, utilizando mis platos de porcelana oriental, esos que solo extraía en ocasiones especiales. Qué irónico que mi último desayuno en casa fuera servido en la vajilla de las grandes celebraciones. Te preparé tus tostadas predilectas. Suegrita, me expresó con esa sonrisa falsa que ahora reconocía como pura actuación. Me senté en la mesa, donde había desayunado durante 30 años, donde había celebrado tantos cumpleaños, donde había llorado tantas penas y ahora sería testigo de mi última comida como mujer libre. El pan tenía sabor a cartón, el jugo de naranja me supo agrio. Todo había perdido el sabor desde que descubrí la verdad sobre mis hijos. Mami, tenemos una sorpresa para ti, anunció Sandra con esa voz cantarina que usaba cuando era niña y había cometido alguna travesura. Extrajo un sobre dorado de su cartera, de esos que se utilizan para invitaciones elegantes. Te obsequiamos un viaje a España, a un lugar hermoso donde vas a conocer personas de tu edad y vas a estar súper cómoda. El sobre contenía los documentos de mi condena disfrazada de regalo, boletos aéreos, información del asilo, autorizaciones médicas, todo perfectamente planificado para que pareciera un acto de amor filial en lugar del crimen que realmente era. Las fotografías del lugar mostraban jardines perfectos y habitaciones luminosas, pero yo sabía que sería mi prisión dorada. No deseo ir a ningún sitio, les expresé con la voz más firme que pude, estoy bien aquí en mi casa. Roberto dejó el periódico sobre la mesa con un golpe seco que hizo temblar las tazas. Mamá, ya no puedes vivir sola. Ayer te olvidaste de cerrar la válvula del gas. Podrías haber provocado una explosión. Mentira. Yo jamás me había olvidado de nada, pero esa sería su excusa ante el mundo. Carmen se aproximó y me tomó las manos con esa ternura falsa que había perfeccionado durante años. Carmen Elena, mi amor, es por tu bienestar. Allá vas a tener enfermeras las 24 horas. Actividades, comida casera, todo lo que necesitas a tu edad. A mi edad, como si 66 años fuera sinónimo de incapacidad mental, además. Agregó Sandra jugando con su teléfono, ya conversamos con el doctor Sebastián y él está de acuerdo. Dice que necesita supervisión médica constante. El nombre de Sebastián salió de su boca como una puñalada más. Mi médico de confianza, el hombre que conocía cada una de mis dolencias, cada una de mis preocupaciones. Me había traicionado por dinero. Roberto se incorporó y comenzó a caminar por la sala como un león enjaulado. El avión parte esta tarde, mamá. Ya está todo coordinado. No hay retroceso. Esta tarde. Me quedaban apenas unas horas de libertad antes de ser deportada como una criminal a un país extranjero donde moriría sola y olvidada. ¿Y si no deseo ir? Pregunté sabiendo la respuesta, pero necesitando escucharla de sus propios labios. Los tres se miraron entre ellos, con esa complicidad de criminales que han ensayado cada movimiento. No es opcional. Mamá, respondió Sandra con una frialdad que me llegó hasta los huesos. Ya firmamos todos los papeles legalmente. Nosotros somos tus tutores. Mis propios hijos se habían convertido en mis amos mientras yo dormía confiada en su amor. Habían utilizado mi confianza, mi amor incondicional, mi fe ciega en la familia para esclavizarme legalmente. Era el golpe maestro de una estafa perfecta. Carmen subió a mi habitación para ayudarme a empacar, pero en realidad fue para asegurarse de que no me llevara nada valioso. Revisó cada cajón, cada rincón, cada escondite, donde pudiera haber guardado joyas o documentos importantes. No necesitas tantas cosas, Carmen Elena, me expresaba mientras separaba mi vida en dos montones, lo que me permitirían llevar y lo que se quedaría para ellos. Mis fotografías familiares fueron directamente al montón del descarte. Allá van a tener actividades para mantenerte ocupada. No vas a tener tiempo para nostalgias, me explicó mientras arrojaba a la basura la foto de mi boda. La foto del nacimiento de Roberto, la foto del primer día de escuela de Sandra. 40 años de historia familiar eliminados como correo basura de computadora.
el aroma de mi casa se estaba desvaneciendo, reemplazado por el perfume agresivo de Carmen y el desinfectante que habían usado para limpiar todo rastro de mi presencia. Era como si me estuvieran borrando del mapa antes de que me fuera, preparando el escenario para una vida sin Carmen Elena. El momento más humillante llegó cuando tocaron la puerta y apareció el doctor Sebastián con su maletín negro y esa sonrisa que antes me tranquilizaba. Carmen Elena, querida, ¿cómo estás? Me preguntó con esa voz melosa que ahora reconocía como pura falsedad. Venía a examinarme para firmar los papeles que certificarían mi supuesta demencia, el documento que legalizaría mi secuestro. Siéntate aquí, Carmen Elena. Me expresó señalando el sofá donde tantas veces había recibido a mis invitados. Ahora yo era la invitada incómoda en mi propia sala. Sebastián abrió su maletín con la tranquilidad de quien ha hecho esto 1000 veces. Sacando instrumentos médicos que brillaban bajo la luz como cuchillos de carnicero, Roberto se sentó a mi lado, tomándome del brazo con esa ternura fingida que me daba asco. Tranquila, mamá. El doctor solo quiere revisar que estés bien para el viaje. El viaje. Qué palabra tan hermosa para disfrazar un destierro forzado. Carmen grababa todo con su teléfono, creando evidencia de su preocupación por mi bienestar. Carmen Elena, ¿recuerdas qué desayunaste hoy? Me preguntó Sebastián mientras apuntaba mis respuestas en una libreta. Cada pregunta era una trampa, cada respuesta una cuerda más en la soga que me ahorcaría legalmente. ¿Sabes qué día es hoy? ¿Recuerdas cómo se llama el presidente? Preguntas diseñadas para confundirme, para hacerme dudar de mi propia cordura. Sandra se acercó con lágrimas falsas corriendo por sus mejillas. Doctor, ayer se olvidó de apagar la estufa. Estamos muy preocupados. No sabemos qué más puede ocurrir. Mentira tras mentira, construyendo una realidad alternativa donde yo era una anciana senil que necesitaba ser internada por su propio bien además. Agregó Carmen con esa actuación digna de un premio. Anoche la encontramos caminando por la casa en pijama diciendo que había intrusos. Creemos que está teniendo alucinaciones. ¡Qué ironía! Los únicos intrusos que había en esta casa eran ellos tres. Robándome la dignidad a plena luz del día, Sebastián asintió con esa sabiduría falsa de quien ya había tomado la decisión antes de hacer el examen. Es normal a esta edad, Carmen Elena. El cerebro se deteriora y necesita supervisión constante. Mi cerebro estaba perfectamente bien, lo suficientemente bien como para descubrir su plan y planear mi venganza. Pero doctor, expresé con la voz más temblorosa que pude fingir. Yo me siento bien aquí en mi casa. No deseo ir a ningún sitio. Mis palabras rebotaron contra las paredes como gritos en el vacío. Nadie me escuchaba, nadie me creía, nadie me defendía. Era como estar en un juicio, donde todos los jueces ya habían decidido mi culpabilidad. Roberto le mostró a Sebastián un montón de papeles que había sacado de su maletín. Poderes notariales, autorizaciones médicas, documentos que me convertían en una incapaz legal. Ya tenemos todo preparado, doctor. Solo necesitamos su firma para que sea oficial. La firma que me enterraría en vida, que me convertiría en un fantasma de mi propia existencia. Carmen Elena, esto es por tu bien, me expresó Sebastián mientras firmaba cada documento con esa pluma dorada que brillaba como oro manchado de sangre. En España vas a estar mejor cuidada, vas a tener compañía, actividades, todo lo que una persona de tu edad necesita. Persona de mi edad, como si los 66 años fueran una enfermedad terminal. Carmen me ayudó a ponerme el abrigo. Ese abrigo negro que había comprado para el funeral de mi esposo y que ahora usaría para mi propio entierro social. Te ves hermosa, Carmen Elena, me mintió mientras me abrochaba los botones como si fuera una niña pequeña. Vas a hacer muchos amigos nuevos. El taxi esperaba afuera con el motor encendido como un coche fúnebre listo para llevarme a mi último destino. Roberto cargó mi maleta pequeña, esa maleta que contenía apenas lo esencial para sobrevivir, mientras ellos se quedaban con una casa llena de recuerdos y tesoros acumulados durante décadas. Sandra me abrazó en la puerta y por un momento, solo por un momento, sentí que tal vez había una pizca de amor verdadero en ese abrazo. Te vamos a visitar pronto, mami, me susurró al oído. Pero sus palabras sonaban huecas como promesas de político en campaña. Cuídense mucho. Les expresé mirándolos por última vez parados en la puerta de mi casa, sabiendo que probablemente sería la última vez que los vería. Roberto levantó la mano en un gesto de despedida que parecía más una bendición Pepe que un adiós de hijo. Amoroso del taxi se alejó lentamente, por la calle donde había vivido toda mi vida adulta, donde había criado a mis hijos, donde había planificado envejecer rodeada de amor familiar. Ahora esa calle se convertía en un recuerdo, en una fotografía mental que tendría que conservar para siempre.
Carmen ya estaba en el jardín, regando mis plantas como si fuera la nueva dueña de la casa. Roberto había vuelto adentro probablemente para comenzar a planificar la venta de mis muebles. Sandra se despidió con la mano hasta que perdí de vista la casa, fingiendo tristeza hasta el último segundo. Durante el viaje al aeropuerto, el taxista trató de hacer conversación. ¿Vacaciones?, me preguntó mirándome por el espejo retrovisor. Algo así, le respondí, porque cómo explicarle a un extraño que mis propios hijos me habían vendido como ganado viejo, como decirle que iba camino al destierro, disfrazado de regalo. En el aeropuerto, Roberto me entregó los documentos de viaje como un empleado de agencia turística. Todo está en orden, mamá. Al llegar, alguien del asilo te va a estar esperando. Alguien del asilo. Ni siquiera sabía el nombre de la persona que me recibiría en mi nueva prisión. Ni me importaba ya, el avión despegó, llevándose mis últimos vestigios de esperanza hacia las nubes grises que cubrían Barcelona. 8 horas de vuelo para llegar al lugar donde mis hijos habían decidido que moriría sola. 8 horas para procesar que la familia por la que había sacrificado toda mi vida me había traicionado, de la manera más cruel posible. La azafata me sonreía con esa amabilidad profesional, mientras yo fingía leer una revista. Pero las palabras se difuminaban entre las lágrimas que no quería derramar. Al aterrizar en el Prat, el frío catalán me golpeó la cara como una bofetada de realidad. Un hombre con un cartel que decía Carmen Elena Vázquez, residencia Santa Teresa, me esperaba en la salida vestido con un uniforme blanco que parecía más de enfermero que de chofer. Señora Carmen Elena, bienvenida a Barcelona, me expresó con esa cortesía forzada de quien trabaja con ancianos desechables. El viaje hasta el asilo fue un recorrido por mi nueva realidad. Calles desconocidas, idioma familiar pero acentos extraños, rostros que nunca me conocerían ni recordarían. Barcelona era una ciudad hermosa, pero para mí se había convertido en una prisión dorada, donde cumpliría mi condena de abandono. La residencia Santa Teresa se alzaba como un palacio de mármol blanco, con jardines perfectamente cuidados y ventanas que brillaban bajo el sol de la tarde. Era exactamente como en las fotos que había visto en el folleto, hermosa por fuera y fría por dentro, la directora. Una mujer de 50 años con sonrisa comercial. Me recibió en el vestíbulo como si fuera una turista, llegando a un hotel de lujo. Señora Carmen Elena, qué gusto tenerla con nosotros, me expresó mientras revisaba mis papeles con esa eficiencia de quien procesa mercancía humana. Su familia nos ha contado mucho sobre usted. Aquí va a estar muy cómoda. Tenemos actividades, fisioterapia, entretenimiento. Todo lo que necesita una persona en su situación. Mi situación. Como si ser abandonada por los hijos fuera una enfermedad con nombre científico. Me asignaron la habitación 304, un cuarto pequeño pero limpio, con vista al jardín donde pasaría mis últimos años viendo crecer flores que otros habían plantado, mientras mis propios hijos vendían las flores que yo había cultivado durante décadas. La primera noche en Santa Teresa fue la más larga de mi vida. La cama era cómoda, la comida decente, el personal amable, pero nada de eso podía llenar el vacío que sentía en el pecho. Había ancianos jugando cartas en el salón común, otros viendo televisión, algunos pintando paisajes, todos fingiendo que estar allí era una elección y no una condena. Esperanza, mi compañera de habitación, tenía 80 años y llevaba 3 en el asilo. Al principio duele, me expresó mientras se preparaba para dormir, pero después te acostumbras. Los hijos tienen su vida, nosotras ya cumplimos nuestro tiempo. Su resignación me daba más pena que rabia, como si hubiera aceptado que ser madre era un trabajo temporal con fecha de vencimiento. Durante las primeras semanas intenté llamar a Roberto y Sandra, pero siempre tenían excusas.